Hola, mi nombre es Daniel Serra, soy el director de la escuela que lleva mi nombre y estoy hoy en mi casa cumpliendo esta cuarentena obligatoria y quiero hacer este video y comentarles sobre el libro que hace muchos años empecé a escribir. Ya lo tengo completamente terminado o en un 99% terminado. Ese 1% faltaría pasarlo ya al papel y empezar a ofrecerlo, a distribuirlo, y es la parte obviamente más complicada. La parte económica siempre es la más complicada. Escribirlo fue realmente muy agradable. Traté de trasladar un montón de experiencias o conocimientos y basado en muchas consultas que me iban haciendo los alumnos, el interés que tenían los alumnos por aprender ciertas cosas, y también mantener como una columna vertebral que sería el programa de la Prefectura Naval Argentina sobre el curso de timonel. Pero más allá de eso, este libro va un poquito, se aleja un poquito más del puerto o de esto que sería un libro para timoneles solamente, y como le dije, va un poquito más allá. Es un manual, como lo dice el título, un manual para navegantes deportivos. Acá les voy a ir leyendo un poquitito y al mismo tiempo les voy a mostrar por lo menos lo que es los capítulos, su contenido, y algo que me pidieron muchos, y al final del libro lo pongo como un anexo, es sobre las preguntas y consultas habituales que me hicieron los alumnos, esas dudas que tienen la gran mayoría, o por lo menos traté de responder esas dudas o consultas más importantes, porque si no habría que hacer otro libro solamente dedicado a estas consultas o estas dudas. Espero que les guste, que sea de su agrado, y permítanme que voy a ir leyendo porque realmente es un montón. Y el nombre ya se los dije, va a ser el Manual para Navegantes Deportivos. Va a estar sobre el programa de timonel de yate a vela y a motor, obviamente. En el capítulo 1 vamos a tener la parte de lo que sería el buque, todo lo referente a ellos, diferentes materiales más conocidos, tipos de cascos. Lo esencial, acá va mucho sobre el programa de la prefectura, por más que estos sean los títulos y yo desarrolle muchas experiencias sobre todo esto, vamos a mantener esta cierta columna vertebral, como ya les dije. Diferentes tipos de barcos, la descripción de sus partes, obviamente, componentes estructurales, dimensiones. Y en el capítulo 2 vamos a hablar ya un poquito más sobre la propulsión en los distintos buques, la jarcia de labor, las velas en los barcos, definición, evolución, los materiales, partes de la vela, diferentes tipos de vela, diferentes combinaciones, sistema de propulsión ya en lo que sería máquinas, ¿sí? Cruceros, lanchas, moto de agua, jet ski, motores diésel, nafteros, internos, fuera de borda, transmisiones en los motores internos. En el capítulo 3 ya entraría lo que sería todas las maniobras a vela, cómo funciona un velero, las velas que son el verdadero motor del barco, el trimado del mástil, cómo actúa el viento sobre nuestras velas y sobre el barco, el efecto entre el canal entre la mayor y el foque, términos básicos sobre esto, los catavientos, el trimado de las velas, el punto de escolta, el viento real, el aparente, los rumbos, navegar contra el viento, la ceñida rabiosa, cómo hay que reducir el velamen, maniobra para tomar rizos de la vela mayor, aumentar el velamen en vientos
con vientos portantes, la maniobra del espinaker, la utilización del espinaker. En el capítulo 4 ya vamos a hablar de cabullería, los cabos, los materiales más utilizados, los nudos, para qué se utilizan cada uno, la terminología básica, definiciones, diferentes maneras de adujar. En el capítulo 5 vamos a hablar sobre el fondeo, el ancla, tipo de ancla, la línea de fondeo, cuál es la mejor línea, el círculo de borneo, el fondeadero, cuál sería un buen lugar a elegir para fondear, el escandallo o la sonda de mano, la maniobra en sí del fondeo, diferentes tipos de maniobra, el malacate eléctrico y muchas recomendaciones mías y también un par de anécdotas mías sobre el fondeo. El amarre, después el amarre del barco, acá también va a haber muchas experiencias mías puestas sobre el amarre del barco. Los cabos, cuáles son los mejores cabos de amarre, amarrar un crucero con 2 motores. Y en el capítulo 6 ya vamos a ver lo que sería la seguridad en el barco, lo que sería encallar, lo que sería varar, una vía de agua en el barco, el barco hace agua, qué es lo que hay que hacer, las bombas de achique, qué es una avería en la jarcia, avería en el timón, en la caña del timón, incendio a bordo, el tetraedro obviamente del fuego, la reacción en cadena, el incendio a bordo, el ABC de los incendios, clases de incendio, los extintores, los más utilizados, dónde colocarlos, cuando hay fuego a bordo, qué se debe hacer, paso 1, 2, 3, bien detallado, si un cabo se agarró en nuestra hélice, ¿sí? Fuego en la cocina, fuego en el motor y sala de máquina, fuego en la amarra. Cosas a tener en cuenta cuando se carga combustible, el fuego a bordo ya descontrolado. Después, algo que por ahí muchos no se atreven a dejarlo en papel, por ahí sí lo dicen, o son charlas de cockpit o charlas de puerto. Un tema muy complicado a desarrollar es las descargas eléctricas en navegación o en el puerto. Yo lo puse como entre rayos y centellas porque empiezo con un relato mío de una navegación que sufrimos yendo al Uruguay y otra navegando hacia Brasil. Y está muy bueno por el hecho de ver el ABC de las cosas que se hicieron, que no digo que sean las que hay que hacer siempre, pero las que hicimos en ese momento y nos salieron bien. Después, obviamente, en medio de la tormenta eléctrica, lo que les comenté recién, navegación con clima duro, maniobras con mal clima, cómo utilizar el ancla de mar, cómo navegar con olas, el hombre al agua, qué hay que saber para remolcar, cómo remolcar, equipar el barco para impedir una caída de un hombre, recomendaciones a tener en cuenta cuando uno navega en solitario y también con una tripulación con poca experiencia, de noche cae un hombre al agua, qué hay que hacer, maniobra de rescate de hombre al agua a vela con vientos suaves, también con vientos moderados a fuertes, la línea de vida, cómo hacerla, cómo colocarla. En el capítulo 7 vamos a hablar sobre lo que sería comunicaciones a bordo, distintos sistemas, señales acústicas, radiocomunicaciones, llamada de barco a barco, llamada de socorro, urgencia, securité, qué es el contrase, las señales visuales, obviamente que esto va a hablar sobre el Código Internacional de Señales, señales pirotécnicas, otras señales visuales. Capítulo 8 ya vamos a hablar lo que sería supervivencia de los navegantes deportivos, ya sea en el río y en el mar. Vamos a hablar sobre la tripulación, o les hablo sobre la tripulación. Navegando con temporal ya acechando, la balsa salvavidas, preparación del bolso de desembarco, abandono del barco. Llegado el momento de abandonar, ¿qué hay que hacer? El paso 1, 2 y 3. 2, 3, 4 y muchos más, obviamente. La conducta del náufrago, el ex capitán ahora en una balsa que es el jefe de la balsa salvavidas,
la llegada del rescate, cómo hay que proceder, el uso y conservación de los chalecos salvavidas, algo tan importante. En el capítulo 9 ahí verán lo que sería primeros auxilios, pero bien detallado para lo que sería en navegación, o sea, a bordo de un barco que relativamente no tiene nada que ver con lo que sería primeros auxilios en la calle o en la casa. Las causas de la asfixia, varias maniobras, parada cardíaca, RCP, hemorragias, hipotermia, quemaduras, golpe de calor, esguince, fractura, mareos, un buen botiquín para llevar a bordo, cómo llevarlo y dónde. Después, en el capítulo 10, ahí obviamente la legislación se va a ver, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, el RIPA, Sistema de Boyado Marítimo y ALA, meteorología para los navegantes, eso sería en el otro capítulo, boletines meteorológicos, la fuente más conocida para la información meteorológica, cómo comprender la meteorología básica y no tan básica, la atmósfera, temperatura, presión, humedad, movimiento de la marea, la fuerza de Coriolis. ¿Qué más? La escala de Beaufort, Douglas, las olas y su formación, el Fetch, las olas gigantes en el mar, dónde nacen las nubes, las altas, las medias, las bajas, diferentes tipos de niebla, los frentes cálidos, los frentes fríos, la brisa marina, el terral, la sudestada en el Río de la Plata y cómo navegarla y qué genera, el pampero, el nortazo, las trombas marinas, que ahora cada vez se ven más en estos tiempos, las estaciones meteorológicas a bordo. Estos son los títulos más importantes. Estamos hablando de un libro que tiene alrededor entre 550 y 600 páginas, donde va a tener entre 150 y 200 dibujos y fotografías. En el capítulo 12 también va a entrar lo que ya sería la navegación en la carta, las coordenadas geográficas, la proyección Mercator, las diferentes cartas náuticas, toda la información que vamos a ver en una carta náutica, la publicación H5000, los problemas obviamente fundamentales de la navegación, que es la distancia, la dirección, la posición y la profundidad, los distintos tipos de navegación, el rumbo, los elementos indispensables para llevar un dibujo en una carta, la Tierra y su declinación magnética, la declinación magnética de la zona en sí, el rumbo compás, el rumbo verdadero, cómo leer el compás, qué es un compás, su desvío, cómo medir las distancias recorridas, un punto FIC, el abatimiento, la deriva del barco por efecto obviamente de la corriente, marcaciones, demora, enfilación, calcular la distancia a un objeto con varios elementos, lo que sería posicionamiento con isobata, conocer la posición mediante distintas combinaciones de línea de posición, el uso del GPS, de la PINU, del radar y el sistema AIS. Como les decía, en el capítulo 13 vamos a ver las mareas, la definición, las mareas lunares, solares, las semidiurnas, las diurnas, las mixtas, las decisigias, o también llamadas mareas vivas, las mareas muertas o de cuadratura, la distancia a los astros y su importancia, la tabla de marea, cómo calcular la altura de marea, la tabla de interpolación, los métodos de los duodécimos, corrientes de marea. Y después quería llegar a esto, a lo más importante para estas preguntas o dudas que me hacen los alumnos. Hay un anexo en el libro donde hablo de la protección del medio ambiente, la descarga de basura en navegación marítima o fluvial, el uso del pabellón, gallardete, cortesía, la documentación a llevar a bordo, libro de entradas y salidas, despacho a puertos extranjeros, cómo hacerlo, aviso a los navegantes, requisitos para la obtención obviamente de los certificados náuticos deportivos, las distintas categorías habilitantes deportivas, los requisitos para la renovación, dónde comprar o adquirir cartas o croquis, material de equipamiento para las embarcaciones deportivas, dichos marineros y el arte de navegar como forma de vida. A esto quería llegar, o por lo menos
abocarnos en este video. Y después también va a haber preguntas y ejercicios para todo buen timonel, ejercicios obviamente de navegación en la carta y todo tipo de ejercicios, los resultados, bibliografía recomendada para llevar a bordo y un diccionario del marino abreviado. Pero ahora, como les dije, nos vamos a abocar a esto de el arte de navegar como forma de vida. Y comienza así. Hasta aquí me he dedicado a transformar mi experiencia como navegante e instructor en navegación para que en los capítulos anteriores el lector incorpore los mejores conceptos de la navegación, ya sea motor como a vela, y como fin se convierta no solo en un buen timonel, sino que comience a vivir como un navegante genuino en todos los sentidos. En este capítulo voy a intentar de una manera sencilla, algo descontracturada y alineada a los conceptos de un navegante. Para mal, acá agregué para mal de mi corrector literario. Voy a dilucidar algunas incógnitas que habitualmente los alumnos que buscan ir más allá de un curso de náutica y van en busca de una forma de vida distinta, la vida del navegante. En primer lugar, podría poner como título la pregunta del millón. No sé si del millón, pero sí de cientos de alumnos, la mayoría ya hoy capitanes, alguna vez me preguntaron qué barco elegir. Bueno, y hasta acá este video, porque seguramente no sé cuántos minutos ya filmé, pero son arriba de los 10 minutos para no hacerlo tan largo. Corto y lo sigo en el próximo video. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe